Colombia ha vivido más de 60 años de conflicto armado. Los paramilitares, la guerrilla, el narcotráfico y el Estado han sido protagonistas de esta historia de violencia. Pero ¿cómo empezó todo? Empezó en el siglo XX con guerras entre liberales y conservadores. La más brutal fue la Guerra de los Mil Días, entre 1989 y 1902, que dejó más de 1000 muertos, una crisis económica en el país y la separación entre Panamá y Colombia. Décadas después, en 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder y candidato en ese entonces, que desató el Bogotazo. Fue un ensayo de violencia en la capital que marcó el inicio de la violencia. Fue un periodo sangriento de liberales y conservadores. En 1958, para acabar con la guerra bipartidista, se creó el Frente Nacional. Fue un pacto de liberales y conservadores, se turnaban el poder, pero esto incluyó a otros sectores políticos y provocó la aparición de guerrillas comunistas como la FARC y la ELN en 1964. El conflicto no terminó ahí, las guerrillas crecieron, los paramilitares y el narcotráfico, y ahí fue donde Colombia entró a sus épocas más oscuras de su historia. Del conflicto. El conflicto se originó por causas profundas como la desigualdad social, la pobreza rural y la falta de acceso a la educación y la tierra. Además, el narcotráfico financió varios grupos armados, aumentando la violencia. Otra causa importante fue la exclusión de campesinado, que se sentía que el Estado no los protegía ni los ayudaba a seguir adelante. Un excombatiente de las FARC dice: yo entré a la guerra cuando tenía 14 años. Me dijeron que iba a cambiar el país, pero la guerra solo me trajo dolor. Una experiencia en derechos humanos explica: las principales víctimas han sido civiles, de más de 9 millones de personas han sido afectadas. Consecuencias del conflicto. Las consecuencias del conflicto son graves y todavía las vivimos hoy. Más de 9 millones de víctimas registradas, millones de desplazados forzados a abandonar sus tierras, aumento de la pobreza, sobre todo en las zonas rurales, desconfianza en las instituciones y miedo generalizado, problemas económicos por la violencia y la corrupción. Cuando cierro los ojos y pienso en mi infancia, no me vienen a la mente juegos, ni risas, ni el patio de una escuela.
Lo que recuerdo es el peso de un fusil colgando en mis hombros, el frío de la madrugada en el monte, el miedo constante. Tenía solo 12 años cuando me reclutaron y desde ese momento mi vida dejó de ser mía. No fue elección, no fue que yo quise estar ahí, fue la realidad en la que crecí, en mi vereda, en mi pueblo. La guerra no era una noticia de televisión, era algo que se respiraba, que se sentía en los pasos apresurados de los vecinos, en los silencios de mi madre, en las noches sin estrellas, porque el miedo tapaba todo. Y entonces un día llegaron, armados, imponentes, y me ofrecieron algo que, según ellos, era protección para los míos, pero en realidad era una sentencia. Me entregaron una AK-47. Aún lo recuerdo. Era más largo que mis brazos, más pesado que mi cuerpo, y con él cargaba no solo balas, sino una responsabilidad que nunca debería estar sobre los hombros de un niño. Me entrenaron, me enseñaron a marchar, a disparar, a callar. Me convirtieron en parte de la máquina de guerra y poco a poco me fui desdibujando. Dejé de ser niño, dejé de ser yo. Había días en los que me olvidaba del sabor del arroz con huevo que hacía mi mamá. No recordaba cómo era sonreír sin miedo. Me volví una sombra y aunque mis ojos estaban abiertos, por dentro estaba apagado. Veía cosas que ningún niño debería ver. Hacía cosas que jamás imaginé que haría. Vivía con el corazón encogido, esperando que cada día no fuera el último. Pasaron los años. Dejé ese mundo, me desmovilicé y entonces comencé a cargar otro tipo de peso. La culpa, el dolor, los recuerdos. Me costaba hablar, me costaba confiar. Nadie sabía de lo que había pasado. Muchos me juzgaban sin conocer mi historia. Me señalaban sin saber que yo también fui una víctima. Todo cambió cuando nació mi hija. Cuando la vi por primera vez, tan pequeña, tan inocente, supe que no podía repetir la historia. Tenía que contar lo que viví, no para justificar, sino para sanar, para evitar que haya más niños como yo, obligados a dejar de ser niños antes de tiempo. Ella me dio una nueva razón para luchar, esta vez por la paz, por la verdad, por la vida. Hoy sigo sanando, sigo aprendiendo a vivir, pero alzo la voz porque el silencio también mata, porque cada historia como la mía merece ser escuchada, porque en Colombia hubo miles de niños con fusiles en lugar de cuadernos, con botas en lugar de zapatos escolares, y eso no puede volver a pasar. A quienes me escuchan, les pido que no olviden